Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger y quiero dar la bienvenida esta mañana a nuestra predicación matutina. Vamos a estar hablando del libro de Santiago, versículo por versículo, fe en acción. Así que lo motivo para que se quede con nosotros. Si no has visto todas las predicaciones anteriores, te motivo para que vayas a nuestra página de Facebook y busque las predicaciones, o puedes ir a nuestra página de YouTube. Así que vamos a ponerlo aquí abajo para que puedas mirar la descripción. Te invito a que prepares tu Biblia y estés con nosotros. Así que gracias por acompañarnos. Así que no te vayas porque en segundos comenzamos. Dios te bendiga. Quiero invitarle a que abra sus Biblias en esta hermosa epístola en Santiago. Y reciban todos un cordial saludo. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, con los que están presentes y también con aquellos que nos ven en las redes, a través de nuestras redes sociales. Santiago capítulo 1. Vamos a una vez más a tomar el tiempo para leer del versículo 22 hasta el versículo 27, aunque hoy vamos a meditar en los últimos dos versículos de esta sección. Espero que ya los haya localizado. Dice la palabra de la siguiente manera: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo. Acompáñeme en oración. Padre Celestial, le doy muchas gracias por la oportunidad de leer una vez más tu palabra. Gracias por la oportunidad de escucharla, por la oportunidad de estudiarla. Sabemos, Señor, que al estudiar tu palabra nuestra vida va a ser confrontada de una u otra manera. Oramos para que haya en nosotros una disposición de estar atento a lo que tú tienes que decirnos en tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a entender lo que Santiago dice en este pasaje. Te pedimos, oh Dios, para que nos ayudes a desaprender, para que podamos aprender aquello que es verdad en tu palabra. Señor, una vez más te pido por mí como predicador, por mi persona, para que yo no sea un estorbo a lo que tu palabra quiere enseñar, sino que pueda enseñar alineado a todo el contexto de tu palabra. Señor, también pido por los oyentes, para que sus corazones estén dispuestos, sus sentidos estén atentos, y para que reciban la palabra no como proveniente de un hombre, sino como proveniente de ti. Y oramos por aquellos que no te conocen, para que tu Espíritu Santo pueda traer a ellos convencimiento de pecado, de justicia, de juicio, para que entiendan su condición y puedan acercarse a ti, clamando por perdón y arrepentimiento. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? En la Escritura, cuando usted y yo empezamos a leer la Escritura, encontramos dos cosas. Y una de las cosas que encontramos es un llamado constante a examinar nuestra vida
para ver si estamos en la fe. Eso, quizás este libro de Santiago nos habla mucho de ello, Primera de Juan también. Pero una segunda cosa que encontramos en la Escritura, a lo largo de toda la Escritura, es que en muchas ocasiones nos expone a aquellos que tienen apariencia de piedad, pero que por su estilo de vida niegan que verdaderamente han conocido al Señor Jesucristo. Entonces la Escritura constantemente, una y otra vez, nos presenta al grupo de personas que son salvas por la gracia de Dios, y también nos presenta al grupo de personas que están perdidos. Dentro de ese grupo que están perdidos encontramos personas que piensan que son salvas, pero en realidad están perdidos. Y creo que en ese sentido es que Santiago nos viene hablando en esta última sección que venimos estudiando, el versículo 22 hasta el versículo 27. De modo particular, versículo 22, versículo 23, nos habla del autoengaño. Y es preciso poner atención, porque este autoengaño tiene consecuencias eternas. Te puedes ser engañado de que es muy buena gente, pero bueno, no hay problema. Pero el autoengaño a nivel espiritual tiene consecuencias eternas. Ahora, uno no se hace la pregunta, pastor, ¿puede alguien engañarse? La respuesta bíblica es sí. Si usted va a Mateo capítulo 7 o no vaya, sino que ya lo hemos estudiado. Hablando del justo juicio de Dios, nos presenta que muchas personas ese día le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, Señor, profetizamos, o es decir, predicamos, en tu nombre, Señor, quizás cantamos, hicimos una cantidad de cosas. Ellos pensaban que eran salvos, y ese día escucharon la triste noticia: apartados de mí, hacedores de maldad. Hay otro pasaje más interesante que quizás usted ha escuchado, y es la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes son 5 insensatas y 5 que son llamadas prudentes. Cuando uno lee la parábola, allá en Mateo 25, para que usted luego pueda ir a leerla, usted va a notar que las vírgenes insensatas mantuvieron una forma de religión que parecía verdadera. Tenían las ceremonias, lo cual estaba representado en la lámpara. Ellas tenían la lámpara, aparentaban cumplir cada una de las mismas cosas que estaban haciendo las vírgenes prudentes. Tenían una vida quizás piadosa aparentemente, vestían sus túnicas religiosas, pero cuando se escuchó el anuncio, viene el esposo, fue en ese momento que descubrieron la verdadera realidad de su vida. ¿Cuál era la realidad? Que no entrarían a la boda nupcial porque no estaban preparadas, no había lámpara en su aceite. No había aceite en la lámpara. Y ese aceite representa ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. No tenían el Espíritu Santo. En otras palabras, tenían una apariencia de que eran cristianos externamente, pero internamente, que era lo más importante, no tenían a Cristo. Tenían todos los adornos religiosos, desempeñaban todas las labores que quizás tenían que desempeñar en ese momento. Anduvieron con las personas adecuadas porque estaban caminando con las otras 10 vírgenes que eran prudentes, que eran salvas, caminaban con ellos, pero eran extrañas al reino de Dios. Y no me vaya a decir, pastor, lo que pasa es que perdieron la salvación. No la perdieron, es que nunca la tuvieron. Usted no puede perder algo que nunca ha tenido. Y como lo hemos dicho en varias ocasiones,
Creo que es el tema principal aquí en Santiago y también en primera de Juan, hermano. Desde el principio hasta el final tenemos que examinar nuestra vida. O sea, Santiago nos da una serie de pruebas que nos permiten examinar si nuestra fe es verdadera o si nos estamos engañando. Ya la semana pasada él habló del autoengaño y nos va a presentar una prueba más. Si nuestra fe es legítima. Creo que lo hemos mencionado varias ocasiones que ya lo debemos tratar de irnoslo grabando en nuestra mente. La prueba más importante es que la fe verdadera está ligada a la forma como vivimos como personas. La verdadera fe se manifiesta en tus obras, en tu comportamiento, en tus frutos. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Bueno, que las pruebas, la forma que reaccionamos en las pruebas y en las tentaciones manifiesta nuestra fe. También hemos hablado de que nuestra fe o nuestra verdadera fe es probada por la forma en que nosotros respondemos a la palabra de Dios. Ya hemos estudiado eso en las últimas semanas. Y muchas veces nosotros, bueno, no voy a hablar de eso, dejémoslo ahí. Cuando llegamos ahorita al versículo, le hago un repaso rápido, el versículo 19 al 22. Del 19 al 21, Santiago nos presenta cuál debe ser la recepción adecuada a la palabra de Dios. Miramos tres cosas, ¿no? Que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos o para airarnos con la palabra de Dios. Lo segundo que miramos del versículo 22 al 25 que estudiamos la semana pasada, tres elementos importantes. El primero, un llamado a ser hacedores. El segundo, el peligro del autoengaño. Si solamente estamos escuchando, pero no hacemos nada con lo que estamos aprendiendo, nos estamos autoengañando. Y también miramos una promesa de bendición, o sea, que cuando somos hacedores de la palabra hay una promesa para nuestras vidas. Ahora, con esto en mente vamos al versículo 26 y versículo 27, donde él trata, yo lo llamo un tema interesante, o trata una palabra en particular interesante que muchas veces se convierte en un tabú para los cristianos. No nos gusta hablar de esa palabra o que nos relacionen en sí con esa palabra. Santiago dice, si alguno se cree religioso entre vosotros. La palabra que se traduce allí como creer se puede entender mejor si lo tradujéramos de esta manera. Si alguno piensa que es religioso. Él comienza de esa manera. Si alguno piensa que es religioso, o sea, la idea es, si tú tienes la idea de que eres salvo, se lo va a poner de esa manera para que no se ponga triste con la palabra religioso, porque tiene una confusión algunos. Si piensas, tienes la idea de que tú eres salvo, o podríamos traducirlo de la siguiente manera. Si alguien tiene la idea de sí mismo que es religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de ese hombre es inútil. No tiene sentido. ¿Qué es lo primero que nos dice Santiago? Que lo estuvimos la semana pasada, que alguien no es verdaderamente, que la forma en que tú demuestras que eres salvo es cuando tú eres hacedor de la palabra y no tan solo oidor de ella. Eso lo estudiamos la semana pasada. Ahora, ¿qué nos dice en esta segunda parte? Lo que nos está diciendo es que si lo estás haciendo, pero tú no eres capaz de refrenar tu lengua, tu religión o tu fe es una fe vana. Ahora pensemos en la palabra religión para que nos entendamos.
Hace unos meses yo publiqué algo en las redes sociales sobre eso de la religión, y luego se me acercó un hermano y dijo: pastor, no entiendo lo que puso. Explíqueme, porque yo tenía entendido otra cosa. Por si alguien me pregunta. Entonces le expliqué y dije: le voy a explicar a la congregación, pero nunca lo expliqué. Creo que ahora es un buen momento para hacerlo. Al comienzo de la historia cristiana, el término religión era bien asociado. O sea, era visto como algo bueno. Hoy en nuestro tiempo, cuando pensamos en la palabra religión, los cristianos nos asustamos. Vemos esta palabra como mala, porque muchas veces se ha usado como algo ofensivo o discriminatorio. Entonces, cuando escuchamos religión, no. Es más, muchos cristianos, en un 80 o un 90%, hemos dicho, y miren lo que estoy diciendo, hemos dicho: yo no tengo ninguna religión, yo tengo una relación con Dios. Es más, nosotros teníamos un banner en la iglesia, o lo tenemos ahí atrás, no lo hemos vuelto a usar, pero tenemos un banner en la iglesia que decía: más que una religión, una relación. Amén. Bueno, suena bien la frase, porque queremos demostrar de que hay una cercanía con Dios y todo lo demás. Pero interesante que cuando usted mira la definición de la palabra religión, es la siguiente: conjunto de creencias y prácticas. Esa es la definición de religión. Conjunto de creencias y prácticas. Entonces, el cristianismo, aunque los cristianos no lo quieran aceptar o reconocer, por definición de la palabra, el cristianismo es una religión. El cristianismo, ¿por qué es una religión, pastor? Porque es un conjunto de creencias y prácticas dadas ¿por quién? Por Dios. ¿Reveladas en dónde? En su palabra. Y el hombre debe cumplirlas. Y solo hay una religión verdadera. ¿Cuál es la religión verdadera? La que Cristo o la que Dios ha revelado a través de su Hijo en la palabra de Dios. Así que no se asuste en decir: sí, pertenezco a la religión cristiana. ¿Por qué? Porque religión es un conjunto de creencias y prácticas. ¿O no tenemos tú y yo creencias y prácticas? Es más, mire que el versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una religión. Hay una religión. Eso es lo que dice el versículo aquí. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. O sea, Él va a definir cuál es esa religión. Cuáles son las normas o las creencias o las prácticas que debe tener esa religión. Entonces, ¿existe una religión buena? El versículo 26 nos muestra la práctica de esa religión incorrecta. Entonces, lo que debe ocupar nuestra atención no es en sí el significado del término como tal, sino que debemos ocupar nuestra atención es cómo estoy viviendo yo la religión que profeso. ¿Cómo estoy viviendo la religión que profeso? Bueno, yo digo que creo en Jesucristo. Bueno, ¿cómo estoy viviendo yo ese creer en Jesucristo? Entonces, la palabra religión que aparece aquí, o la palabra religioso, mejor, la palabra religioso, está asociada con los adornos externos o las ceremonias religiosas o rituales, liturgias o ritos externos que se hacían. Yo pensaba, o pensando aquí en el versículo, entonces, si alguien se cree religioso en el sentido
de que lleva a cabo todas las formalidades. Pastor, yo canto, yo ofrendo, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero Santiago dice, pero si tú no refrenas tu lengua, te estás engañando. Otra forma de decirlo es, y quizás lo vamos a relacionar un poco ahora con los fariseos, cuando le decimos a una persona religioso, es aquella persona que dice creer en Cristo, pero con sus actos hace ¿qué? Todo lo contrario, como eran los fariseos. Y los escribas. Por ejemplo, vaya a Mateo 23, versículo 23. ¿Esto por qué mueve tanto? Mateo 23, 23. Mire lo que el Señor Jesús dice allí. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos está diciendo en este pasaje? Jesús está aquí acusando a estos hombres por su mala actuación. Ellos tenían el conocimiento de la verdad, pero no actuaban en consecuencia a esa verdad. Y eso es lo que Jesús tantas veces les cuestionó. Y eso es alguien que es religioso, que conoce la escritura, pero no vive de acuerdo a la escritura, vive engañado. Su religión, o sea, lo que él cree es vano, es lo que dice Santiago aquí. Ellos vivían de acuerdo a sus propios mandamientos. Ellos tomaban lo que les convenía y pensaban que era suficiente. Mire lo que dice Jesús aquí. Dice que ellos tomaban el diezmo ¿de qué? De la menta, del eneldo, del comino. O sea, diezmaban los elementos hasta más mínimos que lo que tenían que diezmar. Pero note que Jesús no les está cuestionando que estaban diezmando eso. Los acusa por su hipocresía. ¿Por qué? Por lo que no estaban haciendo. O sea, Jesús no los acusa por lo que estaban haciendo, sino por lo que no estaban haciendo. Su diezmar era un diezmar mecánico. O sea, lo que Jesús dice, ustedes me están diezmando hasta lo más mínimo. ¿Saben lo que es ir a sacar el 10% del comino para diezmarlo? Del eneldo, de la menta. Pero Jesús le dice al final del versículo, fíjese, dice, y dejáis ¿qué? Lo más importante de la ley, ¿qué era? La justicia, la misericordia y la fe. ¿Sí ve el punto, iglesia? Estaban dispuestos a invertir tiempo en las prácticas ceremoniales externas. No, yo tengo que diezmar hasta lo más mínimo, hasta el último centavo. Pero no estaban dispuestos a invertir el mismo tiempo en hacer ¿qué? Misericordia, ni en hacer justicia, ni en hacer fe. Jesús los acusó y les dijo, ustedes ponen a la gente a cargar cosas que ustedes ni siquiera quieren cargar. Eran injustos. No había misericordia, no había justicia, no había fe, hermanos. Si tú realmente eres un verdadero creyente, un buen religioso, si quiero usar ese término, la práctica de tu vida se tiene que notar en todas las áreas. Oseas capítulo 6 creo que también nos dice que Dios busca misericordia y no sacrificios. Es decir, Dios quiere tu corazón. Dios no quiere tanto prácticas religiosas externas cuando nuestro corazón está alejado de Él. Creo que lo mencionamos la semana pasada. El Señor Jesucristo, citando a Isaías, dijo, este pueblo ¿de qué? De labios me honra. Me cantan muy bonito, levantan las manos muy bonito y todo lo demás. Pero ¿dónde estaba el corazón? Dice Jesús. Lejos de mí, es decir, su corazón estaba en otras cosas.
Hay creencias como iglesia de Dios, creencias y prácticas, voy a usar la definición, creencias y prácticas que son parte de nuestra religión, son parte de nuestra liturgia como cristianos. Y estas son congregarnos, estas son leer la escritura, esta es ofrendar, orar, ayunar, cantar, entre otras. Eso tiene que estar claro. No estoy diciendo que ahora no las haga, no, las tenemos que hacer. Pero estas tienen que ir alineadas con un corazón dispuesto para el Señor. Porque si las hacemos mecánicamente, Santiago dice, tu religión es vana. Es decir, yo no me congrego para que me vean. No, me congrego porque tengo un deseo profundo en mi corazón de estar con mis hermanos en Cristo y tener un tiempo de adoración como iglesia a mi Dios. Yo no ofrendo para que Dios me regrese. No, yo ofrendo porque estoy agradecido por lo que Él ya me dio y por obediencia. A mí me da cosa cuando escucho a la gente decir, oye, es que desde que yo diezmo, a mí nunca me falta nada. Entonces yo sigo diezmando. En otras palabras, es un buen negocio. Que eso es lo que me está diciendo inconscientemente. No, me dé o no me dé, yo lo voy a hacer porque estoy agradecido porque Él ya me dio. Me dé o no me dé, yo lo voy a hacer porque su palabra enseña eso, que cada uno según propuso su corazón, aparte según haya ganado y dé, no por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Porque es más bienaventurado dar que recibir. O sea, a mí no me tienen que dar un sermón de 15 minutos para que yo suelte $1. No, yo voy a dar mi dólar porque quiero dar mi dólar. Leo la palabra no para cumplir mi obligación religiosa, sino porque leo mi palabra, porque ahí es donde Dios me ha dicho qué es lo que Él quiere que yo sepa. Oh Dios, háblame Señor. Pues yo tengo que abrir la palabra para que Él comience a hablarle. Desaprendamos esto, mis hermanos. Las prácticas religiosas no son un fin en sí mismas, sino que son el medio de adoración hacia Dios. No son un fin en sí mismas, son el medio de adoración a Dios. El fin no es cantar, el fin es adorar a Dios cuando estoy cantando. El fin no es leer la Biblia, no, es adorar a Dios cuando estoy leyendo la Biblia. Cuando me congrego, la misma historia. Vamos para que me vean. No, usted no venga para que lo vean. Venga porque usted quiere adorar el nombre del Señor. Como iglesia, porque usted en su tiempo personal tiene su intimidad con Él. Bueno, ahora es nuestro tiempo de intimidad como congregación local para adorarle. De Santiago dice, versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Vamos a aplicar la definición que encontramos hace un rato. Si un hombre tiene la opinión de sí mismo que es religioso y no refrena su lengua, se engaña su propio corazón. Es absolutamente inútil todo lo otro que estamos haciendo, porque nuestras palabras están sacando a la luz lo que realmente hay en nuestro corazón. Santiago define el verdadero religioso. ¿Cuál es el verdadero religioso según Santiago? Aquel que puede refrenar o aquel que puede controlar su lengua, su boca o sus palabras. Ese es el verdadero religioso. Cuando no la podemos controlar, entonces estamos demostrando de que no somos religiosos, de que estamos, que nuestra religión es vana. ¿Ha escuchado usted estas preguntas que son unas preguntas retóricas? ¿De qué te sirve leer tanto la Biblia si mira cómo vives? Eso es una palabra retórica. ¿De qué tanto nos sirve leer la Biblia si mira cómo vivimos? ¿De qué te sirve ir tanto a la iglesia si mira cómo vives?
El esposo que no es cristiano o la esposa que no es cristiana. Pero ¿de qué te sirve ir a la iglesia si cada vez que llegue de la iglesia vienes a gritarme? Entonces parece ser que Santiago nos está diciendo aquí, la forma en que manejas tus palabras revela mucho de tu vida religiosa. Más que las prácticas que tú hagas, la forma en que manejas tu boca, tu lengua, dice mucho más de las prácticas religiosas. Y la palabra refrena, ¿no?, que él utiliza aquí, creo que la podemos asociar con el freno que le ponen en la boca a los caballos para controlarlo. Es más, Santiago en el capítulo 3 se va a, si usted me permite, a expandir un poco más en el tema cuando empieza a hablar en cuanto a la lengua. Hermano, es importante que tú y yo aprendamos a ponerle freno a nuestra boca. Freno a lo que voy a decir. Muy bien hay que pensar qué es lo que voy a decir, sobre todo cuando estamos en momentos de qué diré. No, vamos a mirar unos versículos. Vaya al Salmo 39, versículo 1. Salmo 39, versículo 1. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Y yo dije, ¿qué dijo? Dice, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Miren la oración del salmista. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Hermano, más claro no se puede. Cuando el impío nos quiere hacer daño, cuando el impío quiere burlarse de nosotros por causa de nuestra fe, siempre existe la tentación de responderle. Y el salmista dice, guardaré mi boca, mi lengua. Porque una vez que esa palabra salga de su boca, usted perdió el control. Ya ahí luego no vale, no, ya perdió el control. Santiago dice, el salmista dice, guardaré. Debemos aprender a frenar la lengua. Porque eso es un reflejo, hermano, de nuestra relación con Dios. ¿No le pasa a usted que cuando se enoja con alguien o hizo algo que a usted no le agrada, normalmente nuestra primera reacción frente a eso es buscar a alguien y contarle qué fue lo que esa persona le hizo? O hablar mal de esa persona. Hay que aprender a refrenar la lengua. Salmo 141, versículo 3. Creo que en esos momentos cuando usted está enojado con alguien porque le dijo algo que a usted no le gustó y usted está tentado a ir a hablar mal de esa persona delante de otro, hay que pensar en la oración del salmista, aquí en el Salmo 141, versículo 3. Mire lo que dice. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Oh, pon guarda a mi boca. La idea que está presentando aquí es cerrarla para tener cuidado a qué es lo que voy a decir, por muy molesto que esté, aunque el otro se lo merezca. Porque nuestra respuesta siempre es que se merece eso. Es que es un hipócrita y yo tengo que decírselo a todo el mundo. Pero ¿en dónde encontramos que la tarea mía es ir a revelar que el otro es hipócrita por todo el mundo? Todo lo contrario, estoy demostrando que no he conocido a Jesucristo. Porque mi reacción debe ser otra. La lengua no es el único, para que no va a haber confusión, ¿no? O sea, ahorita porque estamos hablando el tema aquí, no nos enfocamos en ello, ¿no? Pero la lengua no es el único elemento que puede mostrar nuestra vida espiritual o cómo vivimos delante de Dios.
pero como es el punto que estamos tratando ahora, pues lo hablamos, ¿no? Jesucristo dijo en Mateo 12:34 y Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Yo pensaba, no sé si, a ver, si lo voy a decir más aquí para no repetirlo, porque no me acuerdo. Bueno, pues si lo digo bien y si no, pues ya qué más. Dijo alguien, yo no, esto lo leí. Dice que nosotros en promedio hablamos 18,000 palabras por día. En promedio, se hablan 18,000 palabras por día. Lo que significa de que si escribiéramos un libro de todo lo que tú y yo habláramos en un día, era un libro de 54 páginas por día. Y luego hicieron un cálculo que al año sería entonces 66 volúmenes de 800 páginas cada uno, de lo que tú y yo hablamos en un año. Entonces dice que por promedio una persona habla mucho. Un quinto de nuestra vida nos la pasamos hablando. Aquí encontramos, bueno, cuando uno mira esas estadísticas, entonces uno dice, bueno, con razón Santiago nos está diciendo aquí que tengamos cuidado, que es lo que vamos a hablar. Es más, creo que más adelante en el capítulo 3 habla de que muchas veces ofendemos con lo que estamos hablando. Entonces debemos tener la disposición de manejar nuestra lengua para la gloria de Dios. Porque si nuestra boca está habituada a malas palabras, a las ofensas, a los chismes, más que darle la gloria a Dios, tenemos un serio problema. Si yo invierto más tiempo en vulgaridades, en truanerías, en chismes, en calumnias, en mentiras, en murmuraciones, esas cosas tienen mucho más volumen delante de los oídos de Dios que mis palabras de alabanza. Porque Dios va a decir, ¿de qué me sirve que vengas un domingo, un miércoles y me cantes 4, 5, 6, 7 o 1 hora canciones, cuando luego te vas y el resto de tu vida le inviertes usando tu vocabulario de una manera imprudente? Quejándote y todo lo demás. Santiago dice, examínalo. Es más, mire lo que dice Hebreos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 15. Mientras lo busca. Para Santiago, lo que hablamos a Dios es un elemento, lo que hablamos es un elemento verdadero de nuestra vida espiritual. Hebreos capítulo 13. ¿Lo tiene? Mira lo que dice, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. La evidencia de una relación con Dios, de la verdadera religión, se va a ver a través de las alabanzas a su nombre. O sea, de la forma en que tú usas tu boca para hablar. Versículo 16. Yo creo que esto conecta muy bien con lo que dice Santiago. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De cuáles sacrificios se agrada a Dios? Del fruto de labios que confiesen su nombre, de hacer el bien, de la ayuda mutua. De eso se agrada a Dios. Entonces lo que Santiago, lo que Hebreo nos está diciendo es que en el nuevo pacto
Ya no tenemos que traer un animal para sacrificarlo. Ya eso no es lo que a Dios le agrada. Lo que a Dios le agrada es cómo tú y yo usamos la boca y cómo tú y yo estamos dispuestos a ayudar a los demás. Esto nos lleva al versículo 27 en Santiago, capítulo 1. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. A veces nosotros pensamos, es que no importa cómo me lleve con los demás. Bueno, según la palabra sí importa cómo te lleves con los demás. Porque cómo te lleves con tus hermanos en Cristo, mi hermano, y tiene que entenderlo no porque lo digo yo, sino porque lo dice la Escritura. Según la palabra, nuestra relación con el prójimo o con mis hermanos en Cristo es una marca ineludible o inequívoca de nuestra relación con Dios. Escúcheme con atención. Yo no puedo decir que tengo una relación bonita y hermosa con Dios mientras no me hablo con varias personas de la iglesia local donde pertenezco. Hermano, eso no, bíblicamente no cuadra. Bíblicamente no cuadra. Volviendo a lo que dice Santiago, nos estamos ¿qué? Engañando. No cuadra. Y el punto de partida para que usted analice su vida espiritual, no la del vecino, sino la suya, es esta: ¿cómo me llevo con la gente de la congregación? O los hermanos de la congregación. Porque esa es una marca de cómo me llevo con Dios. O dicho de otra manera, tu relación con otros sin duda es un reflejo de tu buena o tu mala relación con Dios. Si tú eres de los que ve al hermano venir y le das la vuelta, que no lo quieres saludar, te escondes, no me digas que tienes una relación con Dios. Eso es mentira. Perdóneme. Luego no vayas a culpar que es que tu vida espiritual está mal, porque no es que tu vida espiritual está mal, porque es que tu relación con Dios está mal. Y como tu relación con Dios está mal, tu relación con tu hermano en Cristo está mal. Porque cuando mi relación está bien con Dios, yo a mi hermano en Cristo, aunque no estoy de acuerdo con su comportamiento, con la forma en que procede, es mi hermano en Cristo y lo tengo que amar, lo tengo que saludar, porque es mi hermano en Cristo. No comparto la forma en que actúa, no se la celebro, lo confronto bíblicamente, pero tengo que saludarlo, tengo que compartir con él, porque es mi hermano en Cristo. No me digas, no, es que yo con el Señor tengo unos tiempos de intimidad con Él, es que usted viera. Pero cuando llega a la congregación, al hermanito no lo quiere ni saludar. Lo ve venir y entonces empieza a caminar viene por aquí, ay, se acuerda y camina por otro lado para saludar a otro. Te estás engañando, perdóname. Te estás engañando. Mira el ejemplo de Moisés. A Moisés le hicieron algo que le daba toda la libertad para que Moisés actuara. Su hermana María y Aarón, su hermano, se pusieron a hablar de él a espaldas. Él tenía toda la garantía para haber dicho, pues ahora, a ver, ¿qué hizo Moisés? ¿Alguien sabe qué hizo Moisés? ¿Duro? Intercedió por ellos. Dobló rodillas y se fue a interceder. Se fue a interceder. Y no se fue, mira Dios, como hablan mal de mí, Dios. Oh Dios, Jehová, mira yo tan buena gente que soy. Oh Dios, mira yo qué aguante tengo, que no sé qué. No, no se fue de víctima. Se fue a decirle, Señor, Dios,
¿Cuándo fue la última vez que tú te fuiste a orar para que Dios perdonara al hermano que habló mal contra ti o no te saludó? Normalmente nos vamos a quejarnos. Dios, mira lo que me hizo Dios. Dios, lo pongo en tus manos para que tú te encargues de él. Señor, tú dices en tu palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Bueno, Señor, lo pongo en tus manos para que tú tomes control, Señor, y en el nombre de Jesús. Y nos ponemos hasta bíblicos en la oración, Señor, tú, como quien dice, Señor, instigando a Dios para que Dios haga caer fuego del cielo y lo consuma. Sí, eso es lo que hacemos en nuestra oración. Oh, Señor, pero es que tú sabes, aquí está tu sierva, tu siervo, cómo te sirve y cómo se entrega. Y mira cómo me responden, Señor. Ay, Dios. Hipócritas es que somos. Deberíamos hacer todo lo contrario. Moisés hizo todo lo contrario. Moisés se fue y dijo, Señor, por favor, perdónalo, no le tengas en cuenta. Nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario también pudo haber hecho lo mismo. Señor, caiga fuego del cielo. Y Jesús dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ah, pero es que era Jesús. Bueno, pues entonces hablemos de Esteban, pues más terrenal entonces. A Esteban lo estaban apedreando en ese momento y él pudo haber dicho, Señor, consúmelos a todos. Y que le dijo, Señor, perdónalos, perdónalos. No me digas que tiene una relación profunda con Dios cuando no quiere saludar al hermano. Pastor, es que usted no sabe lo que me ha hecho. Ni sé ni quiero enterarme. Pero eso no es excusa. O eso es excusa bíblica. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, ahora le voy a mostrar la evidencia bíblica, porque dice, pastor, mucha palabra, pero no Biblia. Bueno, me lo que dice la Biblia. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es decir, no lo quiere saludar, no esto y lo otro, ¿qué dice el versículo? ¿Lo pone al frente? ¿No está al frente? No lo pusimos al frente. Dice, ¿es un qué? Mentiroso. La escritura te está diciendo, eres un mentiroso. Y recuerda cuando estudiamos Primera de Juan, Primera de Juan es una regla para medir si realmente soy cristiano. Si tú dices que le amas y le mandas besos y abrazos a Dios y todo lo demás, y todo lo que quiera, pero aborreces a tu hermano, eres un mentiroso. ¿Por qué dice? Pues el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En otras palabras, mi relación horizontal, es decir, con mi hermano, está íntimamente ligada a mi relación vertical con Dios. Son inseparables. Mi hermano me pudo haber hecho lo que me había hecho, que me disgustó y me molestó en el momento. Claro que sí. Yo como hijo de Dios tengo que procesar eso y arreglarlo, porque eso no puede ser un obstáculo para que yo ahora ni le hable, ni lo salude, ni lo mire, ¿cómo es la otra palabra? Y lo, ¿cómo es que no? Discriminar no. Es otra palabra, ignorar. Esa es la que estaba buscando. Ahora lo ignoro. Tiene efecto. Es más, Pedro, ¿sabe qué dice Pedro en referencia a los esposos? A los esposos les dice, mire, trátela como vaso frágil, porque si no la tratas como vaso frágil, ¿qué pasa? ¿Alguien sabe qué dice el versículo? La oración va a ser estorbada. Entonces no me diga que tu relación con Dios es cuando tú no quieres saber nada de tu hermano en Cristo. El propio Señor Jesucristo, en Juan capítulo 13, versículo 35, son versículos que todos conocemos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Miren lo que dice el versículo. En esto conocerán todos. Mire que el mundo no nos va a conocer a nosotros si somos espirituales, o no van a conocer nuestra fe, no por nuestra música, no porque nos congregamos, no porque somos buenos ofrendadores, sino por cómo nos tratamos entre nosotros como hermanos en Cristo. Así nos van a conocer. Y cuando tú y yo, perdóneme que diga esto, yo me prometí que no iba a dar estos ejemplos porque luego la gente se molesta porque yo doy estos ejemplos.
porque lo agarran personal. Pero pues hoy me voy a permitir el gustico de decirlo. Cuando tú y yo vamos al mundo y hablamos mal de otro de la congregación, ¿sabe qué le estamos mostrando al mundo? Que no somos sus discípulos, que nuestra relación está mal. O sea, yo no sé en qué mente cabe que un creyente cristiano se vaya al mundo, a ir al mundo a hablarle mal de su hermano en Cristo. Es que no hay ni cómo, o sea, no hay por dónde agarrar eso. Porque le estamos mostrando al mundo. El mundo va a decir, imagínense, entre ellos se están matando. No hay otra forma de que el mundo nos conozca, es por el amor. Una de las cosas que mi papá y mi mamá nos enseñaron a nosotros, y creo que muchos de ustedes conocen este refrán: la ropa sucia se lava en casa. Ese es un dicho. El otro dicho que nos decía mucho mi papá es: la cortina no se le abre a los de afuera. Es decir, lo que pasa en casa, se queda en casa. Por lo menos a nosotros nos enseñaron eso. No sé a usted qué le habrán enseñado. Pero a nivel espiritual pasa lo mismo. Si hay problema en casa, la Biblia dice en Mateo 18 que el problema tiene que arreglar en casa. Qué triste. Porque le estamos mostrando al mundo todo lo contrario. No hay otra forma. El amor los unos para los otros. Volvemos al versículo 27. Dice: la religión pura y sin mancha, sin mácula. Dos palabras, son sinónimos. Pura y sin mácula o sin mancha, literalmente es limpia y sin contaminación. O sea, Santiago quiere enfatizar de que hay una religión que es pura, una religión que es limpia. Y es esa religión que se está guiando primeramente por las creencias y prácticas dichas por Dios, no por los hombres, porque hoy también hay una cantidad de religiones que se le han puesto una cantidad de mandamientos de hombres que en lugar de acercarnos a Dios nos alejan de Dios. Pero aquí dice una religión pura, limpia, santa. Es aquella religión que está dispuesta a hacer lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer. No lo que el hombre ha establecido. El hombre ha establecido muchas cosas extrañas. Tenemos que hacer lo que Dios ha establecido. Así nos duela, así nos cueste, así nos toca que desaprender para comenzar a aprender. Nota el énfasis de Santiago. Religión pura y sin mácula, ¿delante de quién? De Dios el Padre. Es delante de Dios, mis amados hermanos de la Iglesia del Calvario, no delante de los hombres. Ahora, estos judíos tenían un serio problema, porque ellos estaban acostumbrados a todas las normas religiosas que establecieron los escribas y los fariseos. Ellos tenían sus propias normas. Recuerda que en Mateo 15, por darle un ejemplo, Mateo 15, versículo 3, Jesús le dice a estos hombres: porque vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras propias tradiciones. Era terrible. Dice: quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras propias tradiciones. Y nosotros que venimos del mundo con las tradiciones del mundo, y a veces entramos al cristianismo y a veces queremos simplemente purificar esas tradiciones y dejamos a un lado el mandamiento de Dios. Versículos 6 y 7, miren lo que dice, o de 7 al 9. Hipócritas. Por eso profetizó
de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y ese es uno de los grandes temores míos, por lo menos como pastor de la iglesia local. Señor, yo no quiero enseñar mandamientos que sean míos. Yo estuve en una área donde fui pastor por primera vez, pues servimos con mi familia allá. Qué cosa para ver tanto mandamiento de hombre en esa área. Es que era terrible y no hay nada más desesperante que eso. Y ese es un gran problema el día de hoy. Porque muchos seguimos, voy a meternos allá nosotros, seguimos mandamientos de hombres y no seguimos los mandamientos de Dios. Les hemos hecho muchas veces a la gente creer que están honrando a Dios cuando su corazón está alejado totalmente de Dios. Hago un paréntesis por un momento pensando en algo. Porque hay una tendencia diabólica, diría yo, que se está levantando en nuestro tiempo, y es una iglesia para los que no les gusta la iglesia. Yo lo he visto por ahí en las redes sociales. Una iglesia para los que no les gusta la iglesia. Mire, eso suena muy bonito, pero eso es diseñado por personas que han sido ofendidas en las congregaciones y se han ido. Es que aquí no ha sido ofendido una congregación. Yo tendría que levantar la mano y los dos pies. Todos hemos sido ofendidos de una u otra manera en la congregación. Pero esa frase, examinada a la luz de la Escritura, nos deja un problema. ¿Cuál es el problema? Que la iglesia somos nosotros. Y es lo que hemos venido hablando. Si usted no quiere estar con la iglesia, ¿qué le hace pensar? ¿Para qué quiere ir al cielo? ¿Por qué dice que cree en Dios si cuando venga el Señor Jesucristo seamos transformados, o vas a pasar el resto de mi vida con quién? Con la iglesia del Señor Jesucristo. ¿O usted cree que Dios le va a hacer a usted un barrio en particular para que usted viva allá solito en ese barrio y nadie le moleste la vida? Bueno, algunos piensan que eso va a ser, no, sí, es que cuando el Señor venga me va a armar un barriecito con una casita bien bonita allá mía, donde yo le voy a poner la comunidad Klinger y ahí vamos a estar solitos, viviendo nomás yo solito con más nadie para que nadie me moleste. Somos la iglesia de Jesucristo. Dice el versículo 27. Dice: la región pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Dos cosas. ¿Cuáles son? Visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha delante del mundo. Guárdese sin mancha del mundo. La palabra visitar aquí no es tanto ir a la casa de esa persona. Esta palabra representa la idea de preocuparse por el otro, una disposición de ayudar a la otra, una disposición continua de ayudar a la persona. O sea, visitar aquí que dice Santiago es estar constantemente atento a la necesidad de la persona para ver cómo le puedo ayudar. Y Santiago usa aquí dos términos. ¿Quiénes? Los huérfanos y las viudas. ¿Quiénes son los huérfanos? Los que su papá y su mamá no están. ¿Y quién es la viuda? La que estaba casada y se le murió. Porque hay muchas que no tienen esposo y no son viudas. Estaba casada y se murió el esposo. Eso es viuda. Si se fue con otra, el tipo, esa es divorciada o dejada. Son dos cosas diferentes. No, por aclarar. Es la que se le murió el esposo. Y miren lo que dice en su comentario John MacArthur sobre estos dos, sobre los huérfanos y las viudas. Dice:
Por lo general, las personas más necesitadas en la iglesia primitiva eran los huérfanos y las viudas. En ese tiempo no existían programas de seguro de vida o de bienestar social que los apoyara, ni nada de lo que existe ahora, incluso en el Estado, para respaldar a la tercera edad. Además, eran escasos los trabajos disponibles para ambos grupos. Y si no tenía algún pariente cercano o al menos alguien que lo ayudara, estaba en un grave aprieto. Por eso Pablo luego enseña que si hay verdaderamente viudas y si son jóvenes, dice, cásense otra vez, mijas. A las viudas jóvenes. Y a las viudas ya de edad le dice que la familia tiene que hacerse cargo de ellas. Y si no tiene familia, la iglesia tenía que hacerse cargo de ayudarlas. Entonces Santiago presenta a dos de los grupos más vulnerables de su época, que necesitaban más necesidad. Los huérfanos. Imagínense el muchachito ir a trabajar. Dios siempre ha mostrado interés por esos grupos. Miren lo que dice el Salmo 68, versículo 5. Dios se describe a él mismo como padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Salmo 146, versículo 6, versículo 9, vamos a moverme un poco más rápido. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano, a las viudas sostiene y el camino de los impíos trastorna. ¿Cuál es la aplicación a nuestro tiempo? Bueno, la aplicación a nuestro tiempo no es ir a buscar la viuda o el huérfano, simplemente es a buscar las personas que están necesitadas y cómo poder ayudarlas. Considerar esa ayuda a los hermanos que están necesitados en la congregación y decir, ¿cómo les podemos ayudar? Ahí tenemos una oportunidad para demostrar nuestra fe en Jesucristo. Y el creyente, si está en necesidad, tiene que ser honesto y decir, hermanos, realmente tengo una necesidad, por favor, ayúdenme. Porque la iglesia, aquí no hay adivinos. Y si un hermano sabe de un hermano que verdaderamente tiene una necesidad, tiene que decir a la iglesia, mire, este hermano tiene una necesidad, a ver cómo le podemos ayudar como iglesia, por favor, hagamos algo. Si usted puede suplir esa necesidad sin decir nada, pues entonces que la mano izquierda no sepa lo que hizo la mano derecha. Pero si usted no puede en esa necesidad y necesita la ayuda de la congregación, entonces habla, hermano, necesitamos a ver cómo ayudamos a ese hermano que está en necesidad. Hay que estar con los ojos pelados. A ver en qué se le puede ayudar. Eso es lo que dice aquí. Esa es la marca que la verdadera religión. Visitar a los huérfanos y a las viudas. Es decir, estar consciente de las necesidades que ellos tienen y ayudarles. En nuestro tiempo sería estar pilosos. A ver, ¿qué hermano tiene necesidad? ¿Cómo le puedo ayudar? Y termina la última parte, dice... versículo 27, guárdese sin mancha del mundo. Hermano, algo que es vital para demostrar tu verdadera relación con Dios es cómo vivimos en este mundo perverso sin asociarnos con ellos. Eso es una marca. ¿Cómo puedo vivir en este mundo perverso sin asociarme con ellos? No es casualidad que Pablo en Romanos capítulo 18, capítulo 12, versículo muy conocido, escribiera, no os adaptéis o no nos acomodéis a los patrones de este mundo, sino que ¿qué? Nuestra mente tiene que ser ¿qué? Transformada por medio de la renovación de nuestra mente, que es a través de la palabra. Santiago dice, si tú quieres mostrar que realmente tienes una religión verdadera, cuida cómo hablas, cuida cómo tratas a aquellos que están en necesidad en la congregación y tercero, apártate de los deseos mundanos. Tú y yo vivimos en medio de un mundo pagano, donde ellos hacen prácticas paganas. La pregunta es, ¿nos adaptamos a lo que ellos hacen o rechazamos lo que ellos hacen? Es que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Porque muchas de las prácticas de ellos violentan lo que nosotros creemos que enseña la palabra.
Hermano, yo creo que este versículo aquí, esta parte final, desbarata cualquier práctica que queramos hacer para presentar el Evangelio, cualquier práctica que no sea bíblica. Porque muchas veces en el afán de predicar el Evangelio y alcanzar a las personas, agarramos las cosas del mundo. Santiago dice, guárdese sin mancha del mundo. Y aquí mundo no es el planeta Tierra, sino los deseos engañosos que el mundo presenta. Va conmigo a Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, perdón. Versículos 15 y 17. Mira lo que dice al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El llamado de Juan es claro. ¿Qué no debemos hacer? Amar al mundo, ni las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque sus cosas son ¿qué? Pasajeras. Él describe el mundo, ¿cómo describe el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de la vida y la vanagloria de la vida. O sea, el creyente tiene que identificar eso en su vida, a su alrededor y decir, un momentico, yo tengo que huir de eso. No es que tengamos que cambiar las cosas del mundo, porque algunas de ellas no las vamos a poder cambiar. Pero lo que sí podemos hacer es alejarnos de ello. Porque lo que el mundo presenta es temporal. Los placeres del mundo, mira hermano, el placer del pecado dura lo que dura la neblina en la mañana. Ese es el placer. Pero el placer espiritual de serle fiel a Dios es eterno. ¿Qué significa en la práctica? Guardarse del mundo. Hermano, sería abstenernos de involucrarnos en el sistema pagano del mundo. Es procurar estar activamente alejado de esas prácticas. Yo no estoy diciendo de que no esté con lo del mundo, yo puedo compartir con ellos. De pronto ahorita en estas épocas de festividad que todos lo invitan a comer, pues vaya y coma. Pero cuando empiezan las prácticas extrañas, ¿qué tiene que hacer el creyente? Un momento, pueblo, pues yo no practico eso, yo no participo de esas cosas. ¿Y por qué no participo? Porque el pastor se lo prohíbe. ¿Cómo que el pastor te está viendo aquí? No, a mí sáqueme de esa ecuación. No es que el pastor no te lo prohíbe, es que lo que yo he aprendido, las creencias, las normas que dirigen mi vida escritas en la palabra me prohíben hacer eso. Esa es la respuesta correcta. Saque a los pastores de esa ecuación, por favor. Hay que educar al mundo. No es el pastor, es que es lo que yo creo, lo que me impide vivir de esa manera. Tenemos que, ahora, no es hacer lo que hicieron los monjes, ¿no? ¿Qué hicieron los monjes? Pues se aislaron por allá para que nadie los contamine. No es eso. Santiago dice ahí, no, y yo le he enseñado, usted puede ir solo para allá y allá va a tener problemas. Jesucristo dijo, no te pido que los quites del mundo, te pido que ¿qué? Que los guardes del mundo, hermano. Fuimos dejados en esta tierra con un propósito. Fuimos dejados en tu vecindario, en el trabajo, en la escuela, con tus familiares que no conocen a Jesucristo, no para asociarnos con ellos, no para que nos arrastren en sus cosas mundanas. La escritura dice, no te conviertas a ellos, sino conviértelos a ti, sino para marcar la diferencia de que somos hijos de Dios. Y tenemos que ser fieles a lo que creemos. ¿Sabe una cosa? Yo no sé si ustedes conocen a los islámicos, los del Islam. Los del Islam, ellos tienen su creencia de que a las 3 de la tarde tienen que mirar a la Meca donde quiera que estén y hacer su oración. Hermano, ¿sabe una cosa? Ellos no importa dónde estén, no importa lo que estén haciendo, ¿sabe qué hacen a esa hora? Dejan de hacer automáticamente lo que sea que estén haciendo, hermano, lo dejan de hacer, ponen su cosita, se ubican hacia donde ellos creen que está la Meca y se doblegan y hacen su oración todos los días.
su vida está dirigida por esa creencia. Y uno dice, wow, ¿cómo es posible que los que tenemos la verdad de Jesucristo, no tenemos la misma disposición de dejar de hacer lo que sea cuando es el tiempo de Dios? Es que no quiero dar ejemplos porque me echo a más de uno enemigo. Entonces Santiago nos dice aquí, la religión más perfecta es aquella que está dispuesta a convertirse inmune a la contaminación del mundo. Alguien dijo lo siguiente: el peligro no está en el creyente que se halla en el mundo. El peligro está cuando el mundo se halla en un creyente. El peligro no está en una iglesia que está en el mundo. El peligro está cuando el mundo se encuentra en la iglesia. Hermanos, como creyentes, como iglesia, debemos mantenernos puros contra la amenaza del pragmatismo del mundo que se infiltra. Otra forma de decir, pastor, ¿qué es eso el pragmatismo? Bueno, entonces simplemente el fin justifica los medios. Es que como queremos hacer esto, pues hagamos, no importa lo que tengamos que hacer de contarle esto, no. Que eso es lo que promueve mucho el comunismo. El fin justifica los medios. Tenemos que alejarnos de esa amenaza. Mientras estemos en la tierra, claro que vamos a pecar, pero el verdadero creyente sufre cuando peca. Pablo lo dijo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, el verdadero creyente no pregunta, ¿qué tan cerca puedo pasar del pecado sin pecar, pastor? No, el verdadero creyente pregunta es, ¿qué tan alejado puedo estar del pecado para no pecar? Luego empezamos con, pero ¿y si hago esto? ¿Y si hago esto está? ¿Qué tan cerca puedo estar? No, hermano, entre más alejado esté del pecado, mejor. Que no nos pase lo de Pedro. Pedro pecó de autosuficiente. Pedro pecó, a mí no me va a pasar. Jesús, yo no lo voy a hacer. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿lo vas a hacer? No, Jesús, yo mi vida lo voy a dar. Y no. Fue el primero que salió volando. Entonces no nos creamos Pedro. A mí no me va a pasar porque yo estoy lo otro, que no hay que yo mantengo, no hay que. Póngase, mijo, por ahí dicen por ahí que seguro mató a confianza. Entre más lejos esté de los deseos del mundo, much better. Mucho mejor. Eso es lo que el creyente piensa. El verdadero creyente aborrece el pecado. Aborrece las vestiduras contaminadas del pecado. Un verdadero creyente muestra su rechazo por lo que Dios rechaza. Así que, hermano, estos versículos, la palabra del Señor es muy práctica. Tenemos que leer la Biblia, sí. Tenemos que congregarnos, sí. Tenemos que tener comunión con los hermanos, claro que sí. Hay que ofrendar, claro que sí. Pero al mismo tiempo, tenemos que controlar nuestra lengua, ver las necesidades y ayudar, y alejarnos del mundo. Vamos a dejarlo allí. Ponga sobre sus pies. Padre, te damos gracias en esta mañana o tarde por tu palabra. Gracias porque ella habla nuestras vidas. Gracias porque ella nos muestra las áreas en las cuales estamos fallando. Señor, ayúdanos a hacer el correctivo necesario. Tu palabra ha sido expresada
Y como dice tu palabra en Apocalipsis, el que tenga oídos para oír lo que Dios dice a la iglesia, que oiga. Señor, que tu palabra no quede simplemente en un sermón más, sino que pueda pasar a la vida práctica de nuestras vidas. Señor, si estamos viviendo una religión engañosa, porque solo hacemos las cosas externas, pero internamente nuestro corazón está alejado de ti, perdónanos. Perdónanos, Señor Jesús. Y te damos gracias porque si tú nos permites escuchar esta palabra es porque nos vas a dar la oportunidad de hacer el correctivo en nuestra vida. Señor, oramos como oró el salmista, examínanos, pruébanos. Señor, guarda nuestros labios a la hora de hablar lo que tenemos que hablar. Sobre todo cuando estamos molestos, oh Dios. Danos la capacidad de poder pensar. Señor, y si hay molestia con alguien, Señor, para que podamos ir a interceder por ellos como lo hizo Moisés. Pero al mismo tiempo, Señor, que nuestra relación con ese creyente, Señor, la podamos dar fluidez. Padre, gracias. Aquel que no te ha conocido, Señor, oramos para que allí él pueda identificar que es un pecador, que tú le permitas identificar y pueda llegar a ti. Padre, gracias. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Bueno, con esa actitud yo quiero que